En una pequeña ciudad, una madre llamada Clara miraba por la ventana de su hogar, sintiendo la pesada carga de la soledad. Su hijo, Martín, pasaba horas en su habitación, sumido en un mundo que ella no podía entender. Cada día era una batalla silenciosa. Clara se sentía frustrada y cansada. La gente a su alrededor no entendía su lucha y a menudo la llamaban exagerada. «Es solo un niño perezoso», decían, y esas palabras la herían. Desde fuera, la vida de Clara parecía normal. Pero dentro de su hogar, la tristeza la envolvía como una niebla espesa. La soledad se hacía más intensa con cada día que pasaba. Clara anhelaba la conexión con su hijo, pero se sentía impotente. A menudo, se preguntaba si había algo que había hecho mal. La culpa la consumía, y el temor de que Martín no fuera feliz la mantenía despierta por las noches. Cada vez que intentaba acercarse, él se cerraba más. «¿Por qué no puedes ser como los demás niños?», se preguntaba, sin respuesta. Era un mar de emociones contradictorias: amor, desesperación, miedo y la necesidad de comprender a su hijo. Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete al canal y deja tu like para no perder más relatos como este. Con el tiempo, Clara comenzó a investigar. Buscaba respuestas en libros, foros y grupos en línea. Cada artículo que leía la llevaba a una nueva revelación, pero también a más preguntas. La incertidumbre se apoderaba de ella, y su corazón se inquietaba al pensar que algo más profundo estaba ocurriendo. La idea de que su hijo pudiera tener autismo la aterraba, pero también parecía una respuesta a sus angustias. Una tarde, mientras Martín jugaba con sus juguetes en su habitación, Clara decidió acercarse. Se sentó en el suelo junto a él y observó cómo él construía mundos imaginarios con bloques de colores. Un destello de alegría iluminó su rostro, pero al mismo tiempo, Clara notó el aislamiento en su mirada. «Martín, ¿quieres que juguemos juntos?», preguntó con voz suave. Él la miró brevemente y volvió a concentrarse en su juego. El silencio volvió a llenar la habitación, y Clara sintió que una parte de ella se rompía. Las semanas pasaron, y Clara intentaba cada vez más acercarse a su hijo. Sin embargo, cada intento parecía fallar. En la escuela, las cosas no eran distintas. Los profesores se mostraban preocupados y mencionaban que Martín tenía dificultades para interactuar con sus compañeros. Un día, después de una reunión escolar, Clara se sentó en su auto y lloró. Era un llanto profundo, lleno de angustia y amor. «No sé cómo ayudarte, Martín», susurró entre sollozos. Finalmente, un día, Clara se armó de valor y decidió buscar ayuda profesional. Llamó a un especialista en desarrollo infantil y programó una cita. Cuando entraron a la consulta, el ambiente era diferente. La especialista, con una calidez genuina, la recibió y la hizo sentir en confianza. A medida que compartía sus preocupaciones, Clara comenzó a sentir una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había un camino que podrían recorrer juntas. La evaluación fue un proceso intenso. Clara observaba cada reacción de Martín, y su corazón latía con fuerza. Al final, la especialista le explicó que Martín mostraba signos de autismo. La palabra resonó en su mente como un eco. Era un alivio y una carga al mismo tiempo. Ahora, por fin, había una razón detrás de las dificultades. Sin embargo, el miedo a lo desconocido también la invadía. ¿Qué significaba esto para su futuro? Con el diagnóstico, Clara se sintió más empoderada. Comenzó a educarse sobre el autismo, a buscar recursos y a conectarse con otras familias. Cada paso que daba la acercaba más a su hijo. Comenzó a notar pequeños cambios en Martín. Un día, mientras estaban en el parque, él la tomó de la mano y sonrió. Fue un momento simple, pero para Clara significó el mundo. Era como si un puente se estuviera construyendo entre ellos, y cada día el vínculo se hacía más fuerte. Sin embargo, no todo era fácil. Había días en los que la frustración la invadía de nuevo. A veces, Martín se cerraba y no quería hablar. En esos momentos, Clara recordaba las palabras de la especialista. La paciencia es clave. Se sentaba junto a él en silencio, tratando de transmitirle su amor sin palabras. Con el tiempo, Martín comenzó a abrirse más. Compartía sus pensamientos y sueños, y Clara se maravillaba con cada pequeño logro. Un día, durante una tarde lluviosa, Clara y Martín se acurrucaron en el sofá con un libro. Mientras leía, sintió que todo el sufrimiento de los meses anteriores comenzaba a desvanecerse. La risa de Martín llenaba el espacio, y por un instante, la tristeza parecía lejana. Ella miró a su hijo y comprendió que, aunque el camino no había sido fácil, el amor que compartían era más fuerte que cualquier desafío.
El tiempo siguió su curso, y Clara aprendió a celebrar cada pequeño avance de Martín. Las victorias, por pequeñas que fueran, se convirtieron en momentos de felicidad. Un día, mientras caminaban por el barrio, Martín le dijo: «Mamá, quiero ser artista». Sus palabras resonaron en el corazón de Clara como una melodía. Ella sonrió y le respondió: «Eres un gran artista, cariño». Desde ese día, comenzaron a pintar juntos, creando un mundo lleno de colores y sueños. A medida que pasaban los años, Clara se dio cuenta de que su vida había cambiado por completo. El autismo de Martín ya no era un peso que cargar, sino una parte intrínseca de quien él era. Había aprendido a amarle en su totalidad, con sus peculiaridades y talentos únicos. La conexión entre ellos se fortalecía cada día más, y Clara vio en su hijo una luz que iluminaba su camino. Finalmente, llegó el día en que Martín se graduaría de la escuela secundaria. Clara se sentía nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Mientras lo observaba en el escenario, rodeado de sus compañeros, sintió una oleada de orgullo. Martín, con su sonrisa brillante y su espíritu indomable, había superado tantos obstáculos. En ese momento, Clara comprendió que su viaje no había sido en vano. Cada lágrima, cada duda y cada lucha habían valido la pena. Cuando la ceremonia terminó, Clara abrazó a Martín con fuerza. Las palabras no eran necesarias. El amor hablaba por sí mismo. «Lo hiciste, mi amor. Estoy tan orgullosa de ti», le dijo. Martín sonrió, y en sus ojos había una chispa de felicidad que llenó el corazón de Clara de calidez. Habían recorrido un largo camino juntos, y ahora estaban listos para enfrentar el futuro, mano a mano. «Gracias por quedarte hasta el final. Déjame un comentario contándome tu historia o si viviste algo parecido. Te mando un abrazo desde aquí». Clara sintió que aquel abrazo era un símbolo de todo lo que habían logrado juntos. A lo largo de los años, había aprendido a aceptar y celebrar las diferencias de Martín, y ese momento era la culminación de un viaje lleno de amor y resiliencia. Mientras se alejaban del auditorio, Clara comenzó a pensar en las numerosas posibilidades que el futuro les deparaba. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Martín, ahora graduado, estaba decidido a explorar nuevas oportunidades. Había hablado de inscribirse en un curso de arte, una de sus pasiones más profundas. Clara lo animó, sabiendo que el arte había sido una vía de escape y de expresión para su hijo. «Quiero que sigas lo que amas», le dijo. «El mundo necesita tu perspectiva única». Martín se sumergió en sus clases de arte con entusiasmo. Cada pincelada en el lienzo era un reflejo de su mundo interior. Un lugar donde las palabras a menudo no llegaban. Clara lo observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de admiración y felicidad. A menudo, se sentaba en el estudio, rodeado de pinturas y esculturas, e intentaba comprender la belleza de la visión de su hijo. Era un lugar donde los colores hablaban y las formas contaban historias, y Clara se sentía afortunada de ser parte de ese proceso creativo. Con el tiempo, Martín comenzó a participar en exposiciones locales. Clara no podía contener su emoción al ver las obras de su hijo colgadas en las paredes de una galería, junto a otros artistas. La primera vez que asistieron a una exposición, Clara sintió que el corazón le estallaba de orgullo. La gente se detenía frente a las pinturas de Martín, admirando la profundidad de sus emociones y la originalidad de su trabajo. «Es increíble lo que has logrado», le susurró Clara mientras observaban a los visitantes interactuar con las obras. El éxito en el arte trajo consigo nuevos desafíos. Martín tuvo que aprender a manejar la crítica, tanto positiva como negativa. Clara se convirtió en su apoyo incondicional, recordándole que cada opinión era solo una perspectiva y que lo más importante era seguir fiel a sí mismo. «No dejes que nadie apague tu luz», le decía con frecuencia. Mientras Martín se adentraba en el mundo del arte, Clara también comenzó a explorar nuevas facetas de su vida. Se unió a un grupo de apoyo para padres de niños con autismo, donde pudo compartir sus experiencias y escuchar las historias de otros. Allí encontró consuelo y fortaleza, y se dio cuenta de que no estaba sola en su viaje. Las reuniones se convirtieron en un espacio seguro donde podía expresar sus temores y celebrar los logros de Martín con otros que comprendían la profundidad de su amor y su dedicación. Una tarde, mientras asistían a una de estas reuniones, Clara conoció a Laura, una madre que había pasado por experiencias similares. Las dos rápidamente se hicieron amigas, uniendo sus historias y apoyándose mutuamente. Laura también tenía un hijo artista, y juntas comenzaron a planear una exhibición conjunta, donde sus hijos pudieran mostrar su trabajo y compartir su visión del mundo.
La idea de crear un espacio donde otros pudieran ver la belleza en la diversidad de sus talentos les emocionaba a ambas. El día de la exposición llegó y Clara se sintió abrumada por la emoción. La galería estaba decorada con las obras de Martín y el hijo de Laura, y la atmósfera vibraba con energía positiva. Clara observó a su hijo interactuar con los visitantes, su sonrisa iluminando la habitación. Cada comentario elogioso que recibía lo empoderaba un poco más, y Clara no podía evitar sonreír al verlo crecer en confianza. Mientras caminaba por la galería, Clara se encontró con un hombre mayor que se detuvo frente a una de las pinturas de Martín. «Esta obra me habla de esperanza», dijo, con los ojos brillando. «Es refrescante ver una perspectiva tan única». Clara sintió que las palabras del hombre resonaban en su corazón. En ese momento, comprendió que el arte de Martín no solo era una forma de expresión, sino un puente que conectaba con otros en un nivel profundo. El éxito de la exposición atrajo la atención de un grupo de críticos de arte. Poco después, Martín recibió una oferta para exhibir su trabajo en una galería más grande en la ciudad. Clara estaba extasiada, pero también consciente de que este nuevo paso podría traer consigo una mayor presión y expectativas. Se sentó con Martín para hablar sobre lo que significaba este nuevo desafío. «Recuerda siempre quién eres y por qué haces lo que haces», le dijo. «Tu arte es tu voz y nunca debes dejar que otros la silencien». Con el apoyo de su madre, Martín aceptó la propuesta y comenzó a prepararse para la nueva exhibición. Clara se convirtió en su asistente, ayudándole a elegir las obras que mejor representaban su evolución como artista. Juntos, pasaron noches en el estudio, trabajando en los detalles y soñando con el futuro. Era un tiempo lleno de creatividad y colaboración, donde ambos aprendieron a ser vulnerables y a celebrar cada pequeño logro. La noche de la inauguración llegó, y la galería estaba repleta de personas interesadas en conocer la obra de Martín. Clara observó a su hijo recibir elogios y hacer conexiones con otros artistas. En un momento, lo vio hablando con un crítico que había elogiado su trabajo en la prensa. Martín se movía con una confianza que Clara nunca había visto antes, y su corazón rebosaba de orgullo. Al final de la noche, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Martín se acercó a Clara. «Gracias por estar siempre a mi lado», dijo, con los ojos brillantes de emoción. «No podría haber llegado hasta aquí sin ti». Clara lo abrazó, sintiendo que todos sus sacrificios habían valido la pena. Habían construido juntos una vida llena de amor, comprensión y logros. A medida que los años pasaron, la vida de Martín continuó expandiéndose de maneras que Clara nunca imaginó. Se convirtió en un referente en la comunidad artística, participando en conferencias y talleres donde compartía su historia y su proceso creativo. Su voz resonaba entre aquellos que buscaban inspiración, y Clara se sentía feliz de ver cómo su hijo ayudaba a otros a encontrar su camino. Un día, mientras revisaba algunos de los trabajos antiguos de Martín, Clara se encontró con un dibujo que él había hecho cuando era niño. Era una representación de una familia, cada figura con una expresión única. Al mirar esa imagen, Clara sintió una oleada de nostalgia, recordando los tiempos difíciles, pero también los momentos de alegría. Se dio cuenta de que cada paso en su viaje había sido parte de un hermoso mosaico que formaba la historia de sus vidas. Decidió que era momento de recopilar esas memorias en un libro. Quería compartir su historia, no solo la de Martín, sino también la de todas las familias que enfrentan desafíos similares. Clara comenzó a escribir, entrelazando anécdotas, reflexiones y las lecciones que había aprendido a lo largo del camino. La escritura se convirtió en un proceso catártico, donde pudo plasmar su amor y su lucha en cada página. Cuando el libro fue publicado, Clara organizó un evento de lanzamiento. Invitó a amigos, familiares y a la comunidad que había formado a lo largo de los años. Martín estaba a su lado, apoyándola en cada paso del camino. Durante la presentación, Clara habló sobre su viaje y el amor incondicional que había sentido por su hijo. Las lágrimas se asomaron en sus ojos, pero en su corazón había una profunda gratitud por todo lo que habían logrado juntos. El libro tuvo una acogida maravillosa. Clara recibió mensajes de madres y padres que se sintieron identificados con su historia, agradeciéndole por compartir su experiencia. Ella se dio cuenta de que, al abrirse, había creado un espacio para que otros se sintieran vistos y escuchados. El amor que había cultivado a lo largo de los años no solo había transformado su relación con Martín, sino que también había resonado en muchas más vidas. Con el tiempo, Martín continuó desarrollándose como artista y persona. Se mudó a un estudio más grande, donde podía trabajar en proyectos más ambiciosos. Clara lo visitaba a menudo, compartiendo momentos de creatividad y risas.
Juntos exploraban nuevas ideas y se desafiaban mutuamente a seguir creciendo. La vida de Clara y Martín era un testimonio de que, aunque el camino no siempre fue fácil, el amor y la perseverancia podían superar cualquier obstáculo. Con cada nuevo desafío, aprendieron a adaptarse y a encontrar belleza en la incertidumbre. Clara miraba a su hijo, y en él veía no solo un artista talentoso, sino un ser humano extraordinario que había encontrado su lugar en el mundo. A medida que el tiempo avanzaba, Clara se dio cuenta de que su historia era solo una parte de un relato más grande. Se sintió motivada a seguir compartiendo su experiencia, organizando charlas y talleres para padres y educadores. Quería que su voz resonara en lugares donde otros pudieran beneficiarse de su aprendizaje. Cada encuentro era una oportunidad para inspirar a otros a abrazar sus diferencias y a celebrar la diversidad. Mirando hacia atrás, Clara comprendió que cada etapa de su viaje había sido un paso hacia la aceptación y el amor incondicional. Aprendió que las dificultades que enfrentaron no definían a Martín, sino que lo enriquecían. Con el tiempo, su relación se convirtió en un pilar de fortaleza, y juntos demostraron que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. Clara y Martín siguieron adelante, creando recuerdos y construyendo un futuro lleno de posibilidades. En su corazón, Clara sabía que cada día era una nueva oportunidad para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Su viaje era un testimonio de que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa del universo. Un día, mientras Clara preparaba una de sus charlas, decidió incluir una sección sobre las pequeñas victorias que habían logrado juntos. Recordó el primer día en que Martín logró hacer una presentación en la escuela sin sentirse abrumado por la ansiedad. Era un momento que había estado esperando con ansias, y cuando llegó, la emoción llenó su hogar. Clara se sentó con Martín y le preguntó cómo se sentía al respecto. Él sonrió tímidamente y dijo que le había gustado hablar sobre su tema favorito, los dinosaurios. Era un tema que le apasionaba desde pequeño, y cada vez que lo mencionaba, su rostro iluminaba con una alegría contagiosa. «Si puedo hablar de lo que me gusta, puedo hacerlo», le dijo, y Clara sintió que ese era un gran paso hacia su autonomía. Inspirada por esa experiencia, Clara decidió que su charla no solo debería incluir sus aprendizajes, sino también las historias de éxito de otros padres. Así que comenzó a recopilar testimonios, creando una red de apoyo entre familias que, como la suya, habían enfrentado desafíos similares. Esta comunidad se convirtió en un refugio donde compartían dudas, temores y, sobre todo, celebraban cada pequeño logro. A medida que las charlas se expandían, Clara notó un cambio en la percepción de la comunidad hacia el autismo. Las historias de los niños brillaban como estrellas en una noche oscura, iluminando las posibilidades y la belleza en la diversidad. Las familias ya no se sentían solas. En lugar de eso, se unieron en un movimiento de amor y aceptación. Una tarde, después de una charla, una madre se acercó a Clara con lágrimas en los ojos. «Gracias por compartir tu historia. Me siento menos sola», dijo. Clara abrazó a la mujer, sintiendo una conexión profunda que solo quienes caminan por senderos similares pueden entender. Era en esos momentos que comprendía que su misión iba más allá de educar. Se trataba de construir puentes entre corazones. Mientras tanto, Martín continuaba floreciendo en su propio mundo. Había empezado a participar en un grupo de teatro, donde podía expresarse de maneras que nunca había imaginado. Clara observaba con orgullo cómo su hijo interactuaba con otros niños, explorando nuevas formas de comunicación y creatividad. Se dio cuenta de que el teatro le permitía explorar su identidad y sintió que cada actuación era un paso más hacia la confianza en sí mismo. Una noche, después de una presentación, Martín se acercó a Clara con una gran sonrisa. «Mamá, quiero ser un actor cuando sea grande», declaró con determinación. Clara sintió una mezcla de alegría y ternura. «Claro que sí, cariño, puedes ser lo que quieras», le respondió, sabiendo que el apoyo incondicional era el mejor regalo que podía ofrecerle. Con el tiempo, Martín comenzó a escribir sus propias historias. A menudo, se sentaba a la mesa de la cocina, rodeado de hojas y lápices de colores, creando personajes fantásticos que habitaban mundos de imaginación. Clara lo alentaba a seguir explorando su creatividad, y juntos pasaban horas revisando sus relatos, disfrutando de la magia que surgía de su mente. Un día, Clara tuvo la idea de organizar un evento donde Martín pudiera compartir sus historias con otros. Juntos, planearon una noche de narración en la comunidad, donde niños y adultos podrían disfrutar de las creaciones de Martín y de otros jóvenes escritores. El día del evento, el salón estaba lleno de risas y aplausos, y Clara sintió que estaban construyendo algo hermoso y significativo. Mientras observaba a Martín en el escenario,
Clara comprendió que su hijo estaba encontrando su voz en el mundo. No era solo un niño con autismo, era un narrador, un soñador, un creador. En ese instante, se dio cuenta de que su viaje no solo había sido sobre aceptación, sino también sobre empoderamiento. La conexión entre ellos se fortaleció. Cada día, Clara veía en Martín no solo su hijo, sino un maestro, alguien que le enseñaba sobre la resiliencia y la belleza de ser auténtico. Juntos, estaban desafiando estereotipos y abriendo caminos para otros que seguían sus pasos. Clara también comenzó a recibir invitaciones para hablar en conferencias y eventos más grandes. Su voz se había convertido en un faro de esperanza para muchos, y cada vez que subía al escenario, sentía el peso y la responsabilidad de representar a tantas familias que luchaban en silencio. En cada charla, compartía no solo sus desafíos, sino también las herramientas que había encontrado para navegar en ese mundo complejo. A medida que sus palabras resonaban en las audiencias, notaba cómo la empatía crecía en el aire. Las personas comenzaban a comprender que el autismo no era una limitación, sino una forma diferente de ser. Las preguntas que antes se centraban en lo que Martín no podía hacer se transformaron en curiosidad por lo que sí podía ofrecer al mundo. Con el tiempo, Clara y Martín decidieron crear un libro juntos. Una recopilación de historias, reflexiones y consejos para otros padres que enfrentaban la misma realidad. Se sumergieron en el proceso de escritura, y cada página se convirtió en un testimonio de su amor y su viaje juntos. Clara se dio cuenta de que ese libro no solo sería su legado, sino también una fuente de inspiración para muchos. Cuando finalmente el libro fue publicado, Clara organizó un lanzamiento en la librería local. Fue un evento lleno de emoción, donde amigos, familiares y miembros de la comunidad se reunieron para celebrar. Martín, con su traje de presentador, se mostró nervioso al principio, pero cuando comenzó a hablar sobre su historia, la confianza brilló en sus ojos. Este libro es para todos los que se sienten diferentes, porque ser diferente es especial, dijo, y el público estalló en aplausos. Clara sintió que su corazón se llenaba de orgullo, sabiendo que su hijo estaba encontrando su lugar en el mundo y, al mismo tiempo, ayudando a otros a encontrar el suyo. Después del lanzamiento, comenzaron a recibir mensajes de agradecimiento de padres que habían leído el libro y se sentían inspirados. Era un recordatorio del impacto que podían tener al compartir sus experiencias. Clara y Martín se comprometieron a seguir trabajando en proyectos que fomentaran la inclusión y la comprensión, sabiendo que su misión apenas comenzaba. Con cada nuevo día, la vida de Clara y Martín se llenaba de nuevos desafíos y alegrías. Las pequeñas victorias se acumulaban y cada paso que daban juntos era un testimonio de su amor inquebrantable. A medida que avanzaban, Clara se dio cuenta de que la vida era un viaje en constante evolución, una danza entre la aceptación, el crecimiento y la celebración de la diversidad. Así, en un mundo que a menudo se siente dividido, Clara y Martín continuaron construyendo puentes. Su historia se convirtió en una luz para otros, recordándoles que, a pesar de las dificultades, siempre hay espacio para el amor, la comprensión y la aceptación. Clara y Martín decidieron organizar talleres en su comunidad, donde padres y educadores pudieran aprender sobre el autismo y cómo apoyar a los niños con necesidades especiales. Era un esfuerzo monumental, pero sentían que era necesario. Cada taller se convirtió en un espacio seguro para compartir experiencias, hacer preguntas y, sobre todo, derribar mitos. El primer taller se llevó a cabo en una pequeña sala comunitaria. Clara estaba nerviosa, pero la mirada de su hijo, que la observaba desde el fondo de la sala, le dio fuerzas. Comenzó a hablar sobre su experiencia, compartiendo no solo las dificultades, sino también las alegrías que habían encontrado en el camino. Martín, a su lado, complementaba sus palabras con anécdotas y consejos prácticos. Al final de la sesión, los asistentes se acercaron para agradecerles. Una madre, con lágrimas en los ojos, confesó que se sentía perdida y sola hasta que escuchó su historia. Clara la abrazó, sintiendo el peso de la emoción de tantas familias que luchaban en silencio. Ese día, comprendió que su misión iba más allá de su propio hijo. Se trataba de crear una red de apoyo para todos. Con el paso de las semanas, los talleres fueron creciendo en popularidad. Cada encuentro se llenaba de nuevas caras y corazones dispuestos a aprender. Clara y Martín comenzaron a recibir invitaciones para hablar en escuelas y conferencias. Las historias de amor y superación que compartían resonaban en muchas personas, creando un efecto dominó de empatía y aceptación. Un día, mientras preparaban el material para un taller, Clara recibió un mensaje inesperado. Era de un antiguo compañero de la escuela secundaria, con quien había perdido el contacto.
Él le contaba que había estado pasando por un momento difícil con su hijo, que había sido diagnosticado recientemente con autismo. Su mensaje estaba lleno de dudas y temores, pero también de esperanza. Clara no dudó en ofrecerle su apoyo y lo invitó a asistir a uno de sus talleres. La conexión con su antiguo compañero reavivó en Clara la importancia de la comunidad. Decidió que cada taller debía tener un espacio para que los padres compartieran sus historias. Podía ver cómo cada palabra, cada experiencia compartida, tejía una red más fuerte entre ellos. La vulnerabilidad se convirtió en un hilo conductor, y poco a poco los padres comenzaron a abrirse y a compartir sus propias luchas y éxitos. En una de las sesiones, una madre se levantó y relató la historia de su hijo, que había enfrentado bullying en la escuela. La sala se llenó de murmullos de comprensión y apoyo. Al concluir, Clara propuso crear un grupo de apoyo para los jóvenes, donde pudieran compartir sus experiencias y aprender a enfrentarse a las dificultades juntos. La idea fue recibida con entusiasmo, y pronto se formó un club que se reunió una vez al mes. El club no solo se enfocaba en el autismo, sino que se convirtió en un espacio de inclusión para todos los niños y adolescentes que se sentían marginados. Clara y Martín se sintieron abrumados por la respuesta. La comunidad estaba lista para un cambio, y ellos estaban dispuestos a liderar la carga. Mientras tanto, la relación de Clara y Martín con su hijo también evolucionaba. Cada día era una nueva aventura, y aunque había momentos de frustración, había muchos más de alegría. Aprendieron a comunicar sus expectativas de manera más clara y a celebrar cada logro, por pequeño que fuera. La paciencia y la comprensión se convirtieron en sus mejores aliadas. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Martín se detuvo para observar a su hijo que jugaba con otros niños. «Mira cómo se está integrando», dijo con una sonrisa. Clara asintió, sintiendo una profunda felicidad. Había sido un viaje largo y complicado, pero cada paso había valido la pena. En ese momento, entendió que el amor que habían cultivado en su hogar era el poder que los había llevado hasta allí. Con el paso de los meses, la llegada de nuevas oportunidades también significaba nuevos desafíos. Clara y Martín comenzaron a recibir solicitudes para compartir su historia en medios de comunicación. Al principio, se mostraron reacios, temerosos de que su vida privada se convirtiera en un espectáculo. Pero luego se dieron cuenta de que cada vez que hablaban, más personas se sentían vistas y comprendidas. El día que fueron invitados a un programa de televisión nacional, Clara sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Sabía que su historia podía llegar a muchas más personas, pero también temía la exposición. Con el apoyo de Martín, decidió que era el momento de dar un paso adelante. Se prepararon para la entrevista, ensayando cada frase, cada emoción que querían transmitir. El día de la grabación, Clara se sentó frente a la cámara, su corazón latiendo con fuerza. Compartió su historia, las luchas y las victorias, y cómo había aprendido a ver el autismo no como una limitación, sino como una forma diferente de ser. Al finalizar, se sintió aliviada, como si una carga hubiera sido levantada de sus hombros. La respuesta del público fue abrumadora. Recibieron mensajes de apoyo, historias de otros padres que se sentían inspirados por su valentía. Clara y Martín se dieron cuenta de que estaban tocando vidas de maneras que nunca habían imaginado. Aquella exposición les permitió conectar con otras familias y comenzaron a recibir invitaciones para conferencias y eventos en todo el país. Mientras se sumergían en esta nueva fase de sus vidas, Clara reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. La vida que había conocido antes del diagnóstico de su hijo había cambiado radicalmente, pero la transformación había sido hermosa. Había aprendido a valorar la diversidad, a celebrar las pequeñas victorias y a encontrar alegría en lo inesperado. En una de las conferencias, Clara conoció a un grupo de profesionales que trabajaban en el ámbito de la educación inclusiva. Atraída por su pasión, comenzó a colaborar con ellos en la creación de recursos para maestros y padres. Juntos, desarrollaron guías y materiales que ayudaban a las escuelas a ser más inclusivas y comprensivas con los niños que tenían diferentes necesidades. El trabajo no solo la inspiró, sino que también abrió los ojos a la importancia de la educación en la creación de un mundo más inclusivo. Clara se dio cuenta de que, aunque su hijo era el motor de su pasión, había un número infinito de niños que también necesitaban ser escuchados y comprendidos. A medida que su proyecto crecía, Martín se involucró más en la parte administrativa, ayudando a organizar eventos y gestionar el creciente número de solicitudes que recibían. Juntos, se convirtieron en un verdadero equipo, cada uno, aportando sus habilidades y conocimientos para avanzar en su misión. Las noches a menudo se llenaban de debates sobre futuras iniciativas y proyectos que podrían ayudar a más familias. Un día,
Mientras revisaban los correos electrónicos, Clara notó un mensaje que la hizo detenerse en seco. Era de una escuela que había escuchado sobre su trabajo y quería implementar un programa de inclusión basado en su libro. La idea de ver su historia trasladada a un entorno educativo era abrumadora. Se sintió llena de gratitud y emoción al imaginar a los niños aprendiendo sobre empatía y aceptación desde una edad temprana. La implementación del programa fue un éxito rotundo. Clara y Martín fueron invitados a dar charlas en varias escuelas, compartiendo su experiencia y promoviendo la importancia de la inclusión. Cada vez que veían a los estudiantes interactuar con sus compañeros de manera respetuosa y comprensiva, sabían que estaban cumpliendo con su misión. Con el tiempo, la iniciativa de inclusión se expandió a más escuelas en la región. Clara y Martín recibieron reconocimientos por su labor. Pero para ellos, el verdadero premio era ver cómo sus esfuerzos estaban cambiando vidas. La comunidad comenzó a unirse en torno a la causa, organizando eventos y recaudando fondos para apoyar a las familias con niños autistas. Sin embargo, no todo fue fácil. A veces, se encontraban con la resistencia de personas que no comprendían el autismo o que tenían prejuicios. En esos momentos, Clara recordaba las palabras de su hijo: la gente solo necesita entender. Esa era la esencia de su trabajo, y aunque había días difíciles, el amor y la pasión que sentían por ayudar a otros siempre prevalecía. A medida que el proyecto crecía, Clara y Martín comenzaron a soñar en grande. Se dieron cuenta de que su historia era solo una parte de un rompecabezas mucho más grande. Querían crear un centro comunitario que sirviera como un espacio de recursos para familias, un lugar donde pudieran encontrar apoyo, información, sobre todo, un sentido de pertenencia. Con la ayuda de donaciones y la colaboración de la comunidad, comenzaron a dar forma a su sueño. Cada ladrillo que colocaban representaba no solo un espacio físico, sino también la esperanza de un futuro más inclusivo para todos. Clara se sintió abrumada por la cantidad de personas dispuestas a ayudar, desde arquitectos hasta voluntarios. Finalmente, llegó el día de la inauguración del centro. Clara y Martín estaban nerviosos, pero también emocionados. Al abrir las puertas, vieron a familias, niños, educadores y amigos reunidos para celebrar un hito que habían construido juntos. El ambiente estaba lleno de risas, abrazos y un sentido de unidad que nunca habían experimentado antes. Mientras Charles, su hijo, cortaba la cinta simbólica, Clara sintió que todo el esfuerzo había valido la pena. Miró a su alrededor y vio a tantas personas unidas en torno a una causa común, la aceptación y el amor. Se dio cuenta de que, aunque su viaje había comenzado con desafíos, se había transformado en una hermosa travesía hacia la comprensión y la inclusión. A partir de ese momento, el centro se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Ofrecía talleres, actividades recreativas y un espacio seguro para que las familias compartieran sus experiencias. Clara y Martín estaban comprometidos a seguir ampliando su alcance, siempre buscando nuevas formas de hacer la diferencia. En los meses que siguieron, Clara se dedicó a fomentar una comunidad donde todos se sintieran valorados. Se organizaban eventos mensuales, desde días familiares hasta conferencias con expertos en autismo. Cada actividad era una oportunidad para aprender y crecer, y el amor que se construía en ese lugar era palpable. A medida que el centro prosperaba, Clara se dio cuenta de que su trabajo nunca terminaría. La lucha por la inclusión y la comprensión era un proceso continuo, y cada día presentaba nuevas oportunidades para educar y empoderar a las familias. Sin embargo, sabía que no estaba sola en esta misión. Tenía a su lado a su amado esposo, su hijo y toda una comunidad dispuesta a luchar por un futuro mejor. Con el paso del tiempo, Clara y Martín comenzaron a recibir reconocimientos no solo a nivel local, sino también nacional. Su historia inspiró a otros a crear iniciativas similares en diferentes partes del país. Clara se convirtió en una voz autorizada en el ámbito del autismo, y su experiencia personal resonaba en muchos corazones. Un día, mientras revisaba los mensajes que llegaban al centro, encontró uno que la conmovió profundamente. Era de una madre que había estado luchando con la educación de su hijo y que, gracias a la creación del centro, había encontrado la fuerza para seguir adelante. Clara se dio cuenta de que cada historia que escuchaba, cada vida que tocaban, era una prueba del impacto que estaban teniendo. El tiempo pasó, y el centro se consolidó como un modelo a seguir en la comunidad. Clara y Martín nunca dejaron de soñar. Comenzaron a planear la creación de una red de apoyo en línea para llegar a más familias que no podían asistir en persona. Sabían que había muchas personas que necesitaban apoyo, pero que estaban aisladas en sus hogares. La idea de la red digital comenzó a tomar forma,
y Clara se sintió emocionada al pensar en la posibilidad de crear una comunidad virtual donde las personas pudieran compartir sus historias, hacer preguntas y recibir apoyo sin importar la ubicación. Junto con un equipo de voluntarios, comenzaron a desarrollar la plataforma, asegurándose de que fuera accesible y amigable para todos. Esa nueva etapa representaba un gran desafío, pero Clara estaba decidida. Se sentía motivada por la posibilidad de llegar a aquellos que más lo necesitaban. Con cada paso que daban, se sentía más cerca de su objetivo de construir un mundo donde todos los niños, independientemente de sus diferencias, pudieran ser aceptados y amados. Finalmente, la plataforma fue lanzada, y el entusiasmo fue abrumador. Las familias comenzaron a unirse, compartiendo sus historias y apoyándose mutuamente. Clara y Martín se sintieron inmensamente agradecidos al ver cómo su trabajo estaba creando un cambio real en la vida de tantas personas. La comunidad que habían construido seguía creciendo, y cada día era una nueva oportunidad para aprender y compartir. A medida que la red se expandía, Clara reflexionó sobre el camino recorrido. Había pasado de ser una madre preocupada a convertirse en una defensora apasionada del autismo y la inclusión. Cada desafío había sido una lección, y cada victoria, por pequeña que fuera, había sido un paso hacia un futuro más brillante. El amor que Clara y Martín compartían no solo transformó su familia, sino que también iluminó el camino para otros. Su historia era un recordatorio de que, aunque la vida puede presentar obstáculos, el amor y la comprensión siempre pueden prevalecer. En un mundo que a menudo se siente dividido, ellos habían encontrado la manera de construir puentes, y su viaje apenas comenzaba. El tiempo pasó, y la plataforma comenzó a atraer la atención de medios locales. Clara y Martín fueron invitados a participar en programas de televisión y entrevistas de radio. Compartieron su historia, no solo sobre su hijo, sino sobre la importancia de crear un entorno inclusivo para todos los niños. Cada aparición les brindaba la oportunidad de educar a la comunidad sobre el autismo y desmitificar los prejuicios que aún persistían. Un día, mientras Clara organizaba un evento para recaudar fondos, recibió un mensaje inesperado. Era de un antiguo compañero de escuela que había estado siguiendo su trabajo. Le contó que tenía un hijo con autismo y que había luchado por encontrar recursos y apoyo. Clara sintió una conexión inmediata y decidió invitarlo al evento. Esa noche, no solo compartieron experiencias, sino que también crearon un lazo que se convertiría en una amistad duradera. A medida que la red de apoyo crecía, Clara y Martín decidieron implementar talleres para padres, donde pudieran aprender sobre el autismo, compartir estrategias y encontrar consuelo en la compañía de otros que estaban en situaciones similares. Los talleres se convirtieron en un éxito rotundo, con padres que llegaban de diferentes partes de la ciudad, todos buscando el mismo objetivo: entender y ayudar a sus hijos. Una de las madres que asistía a los talleres, Ana, se convirtió en una amiga cercana de Clara. Ambas compartían sus luchas y triunfos, y Ana le confió a Clara que había estado lidiando con el estigma en su trabajo debido a la condición de su hijo. Clara, con su experiencia, le ofreció consejos sobre cómo abordar la situación con sus compañeros. Juntas, comenzaron a trabajar en una campaña de concienciación en la empresa de Ana que promoviera la inclusión y la diversidad. La respuesta fue abrumadora, y pronto la empresa implementó políticas que beneficiaban a todos los empleados con necesidades especiales. El impacto de su trabajo no pasó desapercibido. Clara fue invitada a hablar en conferencias sobre autismo, donde compartía su visión de un mundo más inclusivo. Cada vez que se subía al escenario, su voz resonaba con pasión y determinación. Era un testimonio de que, aunque había comenzado su camino como madre preocupada, se había convertido en una líder en la comunidad. Mientras tanto, el crecimiento de la plataforma también atrajo la atención de expertos en el campo del autismo. Clara y Martín establecieron colaboraciones con terapeutas y educadores, quienes ofrecieron sus conocimientos para enriquecer los recursos disponibles en la plataforma. Juntos, desarrollaron programas educativos que ayudaban a los niños a socializar y a los padres a entender mejor las necesidades de sus hijos. Con cada nuevo avance, Clara sentía que el propósito de su vida se fortalecía. Sabía que había un largo camino por recorrer, pero cada pequeño progreso la llenaba de esperanza. Un día, mientras revisaba los comentarios en la plataforma, se encontró con una historia que la tocó profundamente. Una madre compartía cómo su hija, que había sido diagnosticada recientemente, había comenzado a hacer amigos en la escuela gracias a las estrategias que había aprendido a través de los talleres. Clara no pudo evitar las lágrimas. Esa historia, como muchas otras, era un recordatorio de que su esfuerzo valía la pena. Sin embargo, no todo fue fácil. A veces,
Las críticas llegaban, especialmente de aquellos que no comprendían el autismo. Clara y Martín enfrentaron momentos de duda, pero siempre encontraban fuerza en la comunidad que habían construido. Las palabras de aliento de otros padres y los pequeños logros de sus propios hijos les recordaban por qué habían comenzado esta travesía. Con el tiempo, Clara se dio cuenta de que su historia no solo era sobre su hijo, sino sobre la capacidad de todos para adaptarse y crecer. Cada familia que se unía a la plataforma, cada niño que hacía un nuevo amigo, era una victoria. Y así, Clara y Martín continuaron su misión, decididos a seguir iluminando el camino para aquellos que, como ellos, buscaban un mundo más inclusivo, donde cada niño pudiera brillar a su manera.